Bienvenidos a Contraliteratura 7, dedicada a Óscar Castro. Como pocas veces el programa está dedicado a una figura que me parece contraliteraria hoy en día. Mucha gente conoce la vida simplemente, pero muy pocas personas se interesan realmente en Óscar Castro. Es por eso que yo le hago un homenaje a este escritorazo. Lo primero que voy a comentar es que yo no me apego mucho a esta forma que la historia de la literatura tiene de analizar a los autores, donde los etiqueta dentro de una corriente o movimiento a la que nunca vamos a saber si el autor realmente se adscribe en algunos casos. Óscar Castro para mí está emparentado con Chekhov, con Kafka. Es un narrador de ese talante, con el cual tienen ciertas similitudes, porque los tres murieron de tuberculosis. El que más duró fue Anton Chekhov, que murió a los 44, Kafka, que murió a los 41, y Óscar Castro, que murió a los 37 años, producto de la misma enfermedad a inicios del siglo XX. Si a mí me preguntan por los mejores autores de inicio de siglo, esos son los tres mejores narradores. Si bien la obra de Óscar Castro comienza en el año 36, cuando él tenía 26 años, Óscar Castro nace el 25 de marzo de 1910 y muere el 1 de noviembre del año 47. Había él escrito antes en revistas y publicado con el nombre de Raúl Gris, hasta que publica en 1936 el famoso responso a Federico García Lorca, producto de la muerte del autor español, y esto le da una fama más trascendental a Óscar Castro, un reconocimiento a nivel nacional. Se encuentra en el libro Camino en el Alba de 1938. Es importante destacar que Óscar Castro viene desde Rancagua, escribiendo una realidad que él vive desde lo directamente vivencial como hasta lo que observa de su entorno. Óscar Castro comienza a trabajar desde muy pequeño en la mina, pero no se dedica toda su vida a ser minero. También se dedica a labores periodísticas, a labores de bibliotecología, labores de pedagogía y escritura, además de la promoción cultural. En 37 años, eso es un mensaje para muchos, para muchas. En 1934 forma el grupo Los Inútiles junto a 9 artistas más de Rancagua. Este es un dato bien interesante porque el grupo Los Inútiles se forma en un bodegón que se llamaba Bodegón del Tío Cuadra, una chopería en el fondo, y ellos se reúnen y deciden conformar este grupo para alzar en los movimientos culturales de Rancagua de la época. Promueven una revista, promueven charlas, promueven conversatorios, pero según lo que Memoria Chilena registra, eran tratados como unos loquitos, como alguien que está hablando puras estupideces, cosa que también pasa hoy en día. Ellos tienen primero una revista llamada La Revista Oral, que es una revista, en realidad un programa de radio que ellos hacían en una radio de Rancagua, pero que producto de las presiones de los auspiciadores, porque el grupo de Los Inútiles está en favor de la República Española y los auspiciadores no, tuvieron que sacar ese programa, y desde ese programa nace la revista Nada en defensa del espíritu. Si alguien de Rancagua tiene un número de la revista Nada, hágalo saber. Es muy importante rescatar lo que sea de este autor nacional. En esa revista se publican textos de opinión, textos de política, porque el grupo Los Inútiles, si bien era un grupo cultural, estaba muy dedicado al aspecto social de Rancagua y a intentar dar brillo a ese escaso ambiente cultural que había o al que poco se le daba importancia. Óscar Castro desde su poesía publica, como dije, Camino en el Alba en 1938, en el año 1940 Viaje del Alba a la Noche, en 1944 se Reconquista del Hombre, y póstumamente se publica el Glosario Gongorino y Rocío en el Trébol. Esos son textos que publican Los Inútiles una vez que Óscar Castro fallece en Santiago
producto de la tuberculosis. Yo he tenido grandes dificultades para encontrar poesía de Óscar Castro y acá tengo 2 libritos de él, son antologías. Esta es una antología poética publicada en los años 70 y hace poco la editorial de la Universidad de Valparaíso publicó Para que no me olvides, que es una antología dirigida o revisada por Rafael Rubio. Al menos él escribe en el prólogo del libro y pasa por toda la obra poética de Óscar Castro. Esto es lo que tenemos, antologías. Y en Memoria Chilena se encuentra alguno de sus primeros libros de poemas. Pero no está todo, no está todo, es difícil de encontrar todo. Así que Rancagua, Fundación Óscar Castro, a moverse. Poemas que yo destaco del primer libro que él saca, de Camino en el Alba, es uno que se llama Canción Gris. Dice así: álamos que son llamas amarillas, alas que escriben viajes en la tarde de otoño, humo de los rastrojos atardeciendo el cielo, y una estrella imprevista que echa su ancla de oro en la mirada vagabunda. El cantar de las ranas, disuelto en el crepúsculo, humedece de azul el espíritu mudo. Árboles en quietud crucifican la hora, voces perdidas en el campo. La voz de una campana llueve gotas de música. Tiembla la cordillera en violetas y blancos. Vendrá la noche a tientas por los caminos ciegos, con su canasto lleno de racimos de estrellas. La hora muere en mí como el mar en las playas. Yo soy el accidente de la luz que se extingue. Mi corazón, humoso de tristeza, gira en un remolino de cantos imprecisos. Solo una muestra. Óscar Castro hace algo que hoy en día está bien perdido, que es ver. Mira el mundo y se sabe algo que los escritores de fantasía en Chile, al menos Paula Rivera y Emilio Araya Burgos, tienen en consideración, que es el saberse las palabras y los nombres de las cosas. No solo nombrar. Ese no es un árbol, es un álamo. Ese no es un animal, es un conejo, una liebre. Le damos el nombre a las cosas. Óscar Castro se sabía el nombre de las cosas, reflexionaba las palabras que utilizaba y eso se evidencia en su literatura, en su poesía y en su narrativa. Si vamos avanzando en la literatura poética de Óscar Castro, vamos a ver que en Reconquista del Hombre, que es el texto que él publica en 1944, hay una influencia muy potente de Walt Whitman, el poema extenso, el poema un poco más reflexivo, pero que nunca pierde la mirada de aquello que lo rodea. Vamos a revisar un poema que se llama Rumores del Alba. Solo algunos versos para que se hagan la idea de lo fundamental y lo exquisito que es la forma en la que ocupa las palabras Óscar Castro. Estamos hablando de un texto que se publica 6 años después, 3 años antes de que muera el poeta. Rumores del Alba. Yo sé que hay una vida hecha de luna débil, de inconclusas palabras, de solitarios rumores friolentos, de indecisas escamas, una vida que tiembla entre redes neblinosas y que aletea en las ventanas ciegas de ahumados postigos. La conocen los hombres de la noche, los que bebieron luna con el vino, los que retornan por oscuras calles parecidas a muelles sumergidos o a barcos en la niebla. Una maravilla. Ya vi a estos hombres en el mar, ¿cierto? En la niebla. Nos carga de una literatura que nos obliga a ponerle atención. La literatura de Óscar Castro de inicios de siglo pasado era una literatura que no buscaba entretener, no buscaba ser rápida, no buscaba un giro inesperado. Lo que buscaba era transmitir una forma de ver el mundo. Aquí me detengo. Hay escritores que son muy divertidos. Yo he leído muchas obras, mucho thriller entretenidísimo y rápido de leer. Pero hay otros escritores que son los que realmente a mí me interesan,
que nos transmiten su forma de ver el mundo. Es como que me pasaran los lentes y yo veo como Óscar Castro ve el mundo. Los autores que hemos revisado con anterioridad en Contraliteratura van en esa línea. Son autores que transmiten su forma de ver las cosas. En Viaje del alba a la noche hay poemas como La cabra que también representan esta forma de ver el mundo de Óscar Castro. Nada de lo que yo no haya dicho. Como temas de Óscar Castro siempre yo destaco los animales, la noche, los árboles, el amor, el hombre solo, la mujer esforzada, la injusticia. Dice La cabra de 1940. La cabra suelta en el huerto andaba comiendo albahaca. Toronjil comió después y después tallos de malva. Era blanca como un queso, como la luna era blanca. Cansada de comer hierbas, se puso a comer retamas. Nadie la vio sino Dios. Mi corazón la miraba. Ella seguía comiendo flores y ramas de salvia. Se puso a balar después bajo la clara mañana. Su balido era en el aire un agua que no mojaba. Se fue por el campo fresco, camino de la montaña, se perfumaba de malvas, el viento cuando balaba. Otra vez el retrato animal, el retrato de aquello que usualmente no se considera. Hacia allá va la mirada de Óscar Castro. No busca el centro, sino que busca en aquello que es más natural y que por eso mismo debiera ser el centro. En el mismo libro de 1940, que está ya rescatado en esta antología que yo les mostraba, hay unos poemas que también son de mucho interés, que apuntan a entender ciertas lecturas de Óscar Castro. Y por ejemplo está el poema Muerte de Alfonsina Storni. Todos los barcos perdidos tocaban negras sirenas cuando Alfonsina se erguía sola entre el mar y la tierra. Dice el poema Muerte de Alfonsina Storni. Está el poema Bajo relieve de Gabriela. Ay, Gabriela, Gabriela, con tanta sangre india repartida en las venas, con tantos horizontes y tanto amor de América. Caminas y arrebañas los perfiles de piedra de los Andes que vienen, como en una marea, envainando en el cielo sus cuchillas eternas. 1940. No ganaba el Nobel todavía Gabriela Mistral y Óscar Castro la estaba leyendo y le estaba dedicando poemas. Ojo con eso. Y hasta ahí más o menos la revisión de la parte poética de Óscar Castro. Pero yo al principio les dije que yo lo emparento con Kafka, con Chekhov, con grandes autores de inicios del siglo. La obra de Óscar Castro en vida. Narración. El caso imposible de Nicolás Robacenda. No existe en internet. Lo busqué pero no está. Así que hay que buscarlo. Del año 40, Huellas en la Tierra. Es un libro de cuentos maravilloso. Una maravilla, a eso me refiero. En 1942, publica Pantó y los 9 pecados. Tampoco existe registro de eso. Yo nunca lo he podido encontrar. A lo mejor mi búsqueda en internet no es tan buena. Del año 45, La comarca del jazmín, que es este libro de cuentos, que yo tengo una edición bastante barata, pero completa. Ahí están los cuentos de Óscar Castro. ¿Qué cuentos se encuentran en esta edición? Lucero, probablemente el cuento más importante de Óscar Castro, Lucero. El callejón de los gansos, un cuento que trata sobre una muralla. El último disparo del negro Chávez, un relato criminal. Un hombre y un perro, que yo creo que ni Anton Chekhov escribe un cuento tan bueno. Por lejos. El Dotorcito, El conjuro, El hombre que tallaba estribos. La forma en que comienza ese cuento, esa narración de la gente y él, el narrador. Epopeya de Juan el Crespo. El resto de la obra, que probablemente es la ultra conocida, es póstuma. El libro
Llampo de Sangre. Es del año 1950. Una narración que ocurre en torno de la conquista del oro. Una novela en la que se refleja sobre todo el amor, las creencias, desde el punto de vista temático, la capacidad de reír. Una historia contada por unos hombres acostados en una pieza. Qué manera de reírme. En varias ocasiones, también conmoverme. La vida simplemente, que le agradezco a mi amigo Daniel, que me la regaló cuando yo tenía como 18, 17. La cosa es que él sabía que a mí me gustaba leer ya, en los inicios. Y me regaló La vida simplemente. Este libro, según Alone, podría llevar aquí cualquier adverbio. La vida simplemente, la vida duramente. Le da distintas significaciones el estudioso. De corte biográfico, que para mí no es lo interesante de la novela, nos cuenta la historia desde el punto de vista de un niño. Y aquí algo también que es excepcional. Pocos autores o autoras conozco que les interese narrar la historia de los niños desde el punto de vista de un niño. Ya se viene un video de Papelucho, ¿eh? No estoy hablando de Marcela Paz. Desde el punto de vista de un niño. Acá la vida simplemente es eso. Y en Comarca del Jazmín nos pasa lo mismo. Pero aquí, en Comarca del Jazmín, ya hay un nivel de simpatía por la infancia que quizá en algún pasaje de Hermann Hesse, en Demian, puede haber algo similar a la capacidad de ver el mundo como un niño lo ve, con los temores, con las esperanzas, con las ganas. Lina y su sombra es del año 65, se publica el año 65, o sea, casi 20 años después de la muerte de Óscar Castro. Es una historia en la que se conjugan todos los elementos que hay en los textos anteriores. Me encanta, personalmente, sobre todo, que el hermano de Lina, no recuerdo el nombre, tenía unas conversaciones fabulosas en una pieza que la familia le arma a él porque a él le gusta leer. Y se junta con los amigos ahí, hablan del mundo, y me imagino a Óscar Castro en el bodegón del tío Cuadra, conversando con los inútiles para hacer algo, por cambiar el mundo. Así que Lina y su sombra del 65. Y yo tengo un librito aquí que se llama La sombra de las cumbres, que es una antología de cuentos. Se encuentran cuentos que están en los demás. Un hombre y un perro. Lean ese cuento. Tengo aquí unas recomendaciones también para quienes se quieran llevar una idea de Óscar Castro, que tiene muchas entradas y salidas. Como ven, Óscar Castro no es un autor que solamente se lea desde una mirada. Eso es lo que hace lamentablemente la historia de la literatura cuando lo sitúa en una parte de la cronología literaria del país. Ya léalo así. No, aquí lo que yo veo es que tenemos un autor que se puede leer desde diversas dimensiones. Desde una dimensión política, desde una dimensión absolutamente espiritual, tradicional incluso. Hay elementos estéticos que me parece no son tan apreciados a simple vista, y otros que son rechazados rápidamente, los que se ven en la superficie, ¿cierto? Y lo último que me interesa destacar es que a Óscar Castro le han publicado sus cartas. Yo soy bien crítico con el publicar cartas de personas o los diarios de personas. Da para otro video a futuro. Y estas son cartas con una pololita que al parecer tuvo Óscar Castro, que se llamaba Estela Sepúlveda. Un romance por cartas que no funcionó. La editorial UC publicó este libro, Ediciones UC, pero comete un error. Y es que las cartas no costaba nada transcribirlas, ¿cierto? Le tomaron fotos y las subieron.
un rescate absoluto, pero podrían haberlas transcrito para el público general que no está acostumbrado a leer letra manuscrita. Yo, como soy profesor, sé leer manuscrita fácilmente y la entiendo, y hay letras que si no se entienden puedo intuir cuál es. Pero la mayoría de las personas leen, me incluyo, letra imprenta. Así que transcriban las cartas. También están las cartas con Isolda Pradel. Ese libro no lo he encontrado. Sé que se puede encontrar fácilmente, pero no lo he comprado. Las recomendaciones son Lucero, Un hombre y un perro, Don Beño, Moñi, La luz y la carne, Comarca del jazmín, El hombre que tallaba estribos. Sumérjanse por ese camino. Y de ahí pueden ir a toda la obra de Óscar Castro. Pero empiecen por ese camino. Creo que ahí está este autor rancagüino, este autor chileno muy importante y que tiene que ser leído lo antes posible, desde ya, porque se está agotando el tiempo. Así que a leerlo siempre queda menos tiempo, hay que ser muy valiente para volar sobre las alas del tiempo. Adiós.